Alejandro, tú eres una persona reconocida y conocida por tu faceta de escritor, ¿no? De hecho, bueno, tienes el premio Nadal en 2018 y el día 26 de enero de 2022, de este mismo año, decides dar un paso adelante y hacer público que cuando ibas al colegio La Salle de Premiá fuiste abusado por un fraile, ¿no? ¿Por qué sentiste que era el momento de contarlo ahora? Bueno, en primer lugar, dentro de los grados que existen de, de abuso, yo creo que habría que decir o habría que hablar con exactitud. No solamente fui abusado, sino que fui violado, que es diferente. Una cosa son abusos y tocamientos y otra cosa es una agresión sexual, que es lo que yo sufrí. Además de abusos y además de tocamientos. Quiero decir, yo cumplí con todo el repertorio. Eh, ¿Por qué? Pues mira, esa es una de las preguntas terribles que se le hacen a la gente que pasa por esto. Y es una pregunta terrible porque en ese momento sientes que te están cuestionando muchas cosas, ¿no? El tiempo, la verdad, eh, tienes que justificarte, tienes que hacer algo. Yo estoy preparado para eso, pero hay mucha gente que no está preparado para eso y eso es precisamente la pregunta que hace que mucha gente no lo diga, no lo cuente. Porque cree que no la van a creer, porque ha pasado tanto tiempo que siempre piensas, igual me van a buscar qué tipo de beneficio puedo sacar yo de esto por contarlo justo ahora. Yo lo conté en un arrebato de verdad, no lo sé. Sí, soy muy visceral, también es cierto, tengo una parte muy visceral. Eh, si yo te digo que lo conté porque mi madre ya no estaba, te contaré solo una parte muy pequeña del porqué. El porqué uno hace estas cosas es como cuando te preguntan por qué escribes una novela y no otra. Tú escribes una novela para descubrirlo, no lo sabes antes. Yo no sé todavía por qué en ese momento y por qué no antes, cuando ha habido momentos en, en estos 40 años o 45 años en los que he tenido muchas ganas de decirlo. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora, a posteriori, me he dado cuenta de que nunca me lo había dicho a mí mismo. O sea, de que estas cosas o las haces así, como gritando, eh, o no te lo crees ni tú. De esto me estoy dando cuenta ahora y esto es lo que me está haciendo polvo en estos momentos, porque yo creía que lo tenía todo súper bien encajado y me doy cuenta de que no lo tengo nada bien encajado. Alejandro, yo cuando te escribí para proponerte entrevistarte, ¿no? Me dio miedo hacerlo porque, bueno, no sabía bueno, cómo iba a tratar yo el asunto también a la hora de hacerte las preguntas y reconozco que esta entrevista también me cuesta mucho hacerla por eso mismo que tú dices, porque creo que en muchas ocasiones no voy a usar las palabras correctas, a pesar de que que le he dado muchas vueltas a las preguntas que quería hacerte porque incluso las preguntas, como tú dices, pueden sonar incluso eso, cuestionando tu relato, cuando para nada es todo lo contrario. Así que, bueno, desde un principio quiero ahondar yo mismo, ¿no? En las dificultades que me supone hacer esto. No, no quiero ni imaginar lo que te debe costar a ti también hablarlo. O sea que desde el principio, bueno, no, te pido disculpas si en algún momento utilizo el concepto erróneo. No te preocupes porque no existe la forma de preguntar. No la vas a encontrar nunca, nadie la va a encontrar nunca, con lo cual siempre estáis en falso y yo lo entiendo muy bien. Eso no te preocupes porque yo me pongo mucho en vuestro papel. De hecho, tú comentabas, ¿no? Que uno de los miedos era pues, el cuestionamiento o si iban a creerte, incluso qué beneficio podías sacar tú personalmente o cualquier persona que lo cuente de esto. Hay una frase que tú dijiste ese 26 de enero que decías que habías intentado hacerlo público o habías pensado hacerlo público en algún otro momento, pero que justamente pensabas lo contrario, que te daba miedo que terminase con tu carrera de escritor y de hecho convertirte en ese alguien que está sucio, ¿no? Para ti, ¿qué ha supuesto contarlo? Ahora ya ha pasado, bueno, ha pasado como 2 semanas, 3 semanas. Esa es muy buena pregunta que todavía no me ha hecho nadie, así como a posteriori.
Eh, y entiendo que quizá no aparezca nunca más esta pregunta. ¿Por qué? Porque entiendo también que dentro de poco dejaré de ser actualidad y, bueno, es lo que tiene el periodismo, que hay mucho periodismo que trata la actualidad y muy poco que ahonda en la realidad. Entonces, ¿cómo me siento ahora? Pues mira, te voy a contar. Eh, hace unos 10 días eh, entré en contacto con James Rhodes y él me dijo una cosa que no voy a decir, eh, que me ayudó mucho a mí y que yo ahora siento también un poco, y es la soledad del corredor de fondo. Siento, siento que tengo mucho peso encima, ¿sabes? He pasado 3 semanas con mucho peso encima. Yo creía que estaba preparado y sí, lo estaba, porque normalmente suelo estar preparado para casi todo, eh, pero he ido descubriendo muchas cosas de mi relato que yo desconocía, que yo había bloqueado y había olvidado, muchas imágenes, muchas preguntas, y me he dado cuenta de que el relato que yo tenía era más profundo de lo que yo creía en ese momento. He descubierto un subrelato que creo que es el más interesante, y creo que es el que todo el mundo debería entender y conocer para saber de qué estamos hablando, porque el mundo no sabe de lo que estamos hablando. Mucha gente se pregunta, bueno, pero si han pasado 40 años, tío, o sea, supéralo. No es, puedes superar, eso está superado. Lo que no está superado es que no hay nada que superar. El problema es que es una realidad con la que convives. Cuando eres niño, las cosas te afectan de una manera totalmente distinta. La vulnerabilidad, la soledad delante de un adulto, la agresión, la desconfianza, todo eso crea un abecedario nuevo para un niño que se convierte en adulto y que ya no puedes despegar de ti, de tu piel. Y estas 3 semanas me han ayudado a ahondar en eso y a sentir al niño. Yo no había vuelto a sentir al niño. Ahora estoy empezando a sentir y me da muchísima pena. Ayer me pegué toda la tarde llorando como un desconsolado porque me daba mucha pena ese niño, me doy mucha pena, curiosamente. En todos estos años nunca me he dado pena, no me he visto desde esa óptica. Me he visto analizándome en un diván muchísimo, pero entrar en contacto orgánico con el niño desde la emoción no lo había hecho nunca y ayer me di mucha pena, mucha pena, me dio mucha pena lo que soy, me dio mucha pena mis incapacidades, me vi como soy, es terrible. No sé, para mí es terrible. Cuentas, ¿no? Lo que ha supuesto para ti el hecho, ya pasadas unas semanas, el hecho de haberlo contado al público, ¿no? Pero también ha supuesto algo para muchas personas que han relatado, ¿no? Tú en esa primera entrevista en la que lo contaste, hablabas del hermano L, ¿no? Y finalmente ese hermano L se ha convertido en el hermano Linares, que es ese fraile que a ti te violó y que a tantos otros niños, según han relatado ahora posteriormente, pues abusó de ellos y de ellas. ¿Crees que esto hubiese sucedido si tú, una persona pública y de relevancia, no hubieses dado también ese paso? Creo que no, y eso es lo triste de este asunto. Que bendita la hora en que salí. Eh, pero yo me hago esa misma pregunta y desgraciadamente mi respuesta es no, no creo que hubiera pasado esto y no creo que sí, y dudo también mucho de que si yo desaparezco, esto también desaparezca de alguna forma. Entonces eso me crea una responsabilidad que no sé si quiero, pues, llevar encima. Creo que es el momento de que políticos, de que el gobierno, de que las instituciones se hagan cargo de esto y nos quiten un poco este peso de encima. No tenemos por qué sobrellevar esto y yo tampoco. Lo hago porque si no tengo la desconfianza, vivo en la desconfianza y creo que hay mucha gente, no ya yo, sino ha aparecido mucha gente y más gente va a aparecer, muchas más personas van a aparecer que han sufrido este tipo de pesadillas y hay que escucharlas y hay que entender y hay que hacer algo con esto.
En cuanto a lo que tú dices del hermano en sí, para mí ha sido, por un lado, muy sanador, porque yo creía en mi inocencia que quizá nadie me iba a creer porque yo iba a ser el único. Pero de repente me he dado cuenta de que he sido como el número X de una carpeta inmensa, de un depredador terrible, y yo jamás imaginé, esto me sitúa en un lugar en el que yo jamás imaginé que podía estar, ¿sabes? Tú lees esto en el periódico, lees esto en las noticias, pero nunca crees que tú vayas a formar parte de una triste carpeta en la que hay un mogollón de nombres que han pasado por algo parecido con una sola persona. Es muy difícil, ese cuadro es muy difícil de tragar. Esto es el tema de los abusos por parte de determinado personal de la iglesia, digamos, ¿no? Es un tema que se conoce, ¿no? Y que en realidad todos venimos oyendo desde hace muchísimos años. Si bien se ha intensificado las denuncias en los últimos años, pero hace mucho que lo conocemos. ¿Por qué crees que políticamente se ha tardado tantísimo tiempo en abordar el tema? Porque la iglesia tiene un poder todavía demasiado grande. Sí, exactamente. Podríamos decorarlo y podríamos darle muchas vueltas al titular, pero eso es, la iglesia sigue manejando muchísimos hilos en el mundo. No quiero ni imaginar qué está ocurriendo en este momento en países, en África, en Asia, en Latinoamérica, donde la iglesia tiene tantísimo poder, qué tipo de atrocidades, no quiero ni imaginar. Nosotros estamos empezando a sacar la cabeza y a ver y a intentar que se reconozca y a intentar legislar. Imagínate lo que ocurre en esos países, es que ¿qué es eso? ¿Cómo podemos cuantificar simplemente en la imaginación? Claro que tiene un poder brutal, pero es que es universal, es mundial el poder que tiene la Iglesia Católica. Y estamos hablando de la Iglesia Católica, hay otras iglesias también. Me gustaría saber qué pasa con otras iglesias, no solo con la Iglesia Católica. Nosotros tenemos esta, que es la mayoritaria, pero nosotros somos un país aconfesional. No sé por qué tenemos que tener esta dependencia de la Iglesia, como si la Iglesia tuviera un estatus jurídico aparte que escapara del brazo de la ley. No lo entiendo. En el seno de la propia iglesia ha habido, bueno, diferentes posturas sobre la forma en la que se tenían que abordar estas denuncias de abusos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el secretario general de la Conferencia Episcopal le ha quitado importancia, ¿no? Y por otro, la Archidiócesis de Madrid sí que ha dicho que esto hay que investigarlo y hay que llegar, digamos, hasta el fondo del asunto. ¿Tú qué has sentido con estas diferentes posturas que has ido viendo a lo largo de estas semanas, pero también antes? Y es que en primer lugar, no entiendo a qué vienen las manifestaciones públicas de los distintos personajes de esta obra. No sé para qué sirven, sinceramente. A mí no me ha significado un antes y un después. Yo lo que quiero es que esto se traduzca en cooperación con la investigación. Y entiendo que hay partes de la Iglesia que no sé cuáles son, porque para mí la Iglesia es una gran desconocida. Yo entiendo desde el punto de vista laico a confesional que la Iglesia es una institución privada, es una empresa privada con sus distintos cargos, sus distintos rangos y jerarquías, con lo cual hay, como en toda empresa, hay que sanearla. Si es una empresa en la que se han cometido delitos y en la que hay delincuentes, bueno, pues habrá que denunciarlos ante la ley. Entonces, que unos digan que está bien denunciar, que otros digan que no está bien denunciar, ya me parece muy extraño. Que luego existan como ramas políticas que apoyen este no denunciar o esto son errores, esta frase tan maravillosa de que son solo errores, bueno, me parece que es una declaración de impunidad. Esto se hace cuando se ha mamado la impunidad y cuando se ha gestionado tu propia casa con total impunidad durante años y siglos. Justo por esto que has comentado ahora al final, te quería preguntar, has hablado con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, ¿no? Que de hecho ha dicho que hay que hacer una investigación que esté liderada por el Defensor del Pueblo, has hablado con otros partidos que te han mostrado el apoyo, como Esquerra Republicana o el Común, ¿no? Y en contraposición,
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, publicó, por ejemplo, en Twitter un tuit que decía que, bueno, pues que esta investigación era una obsesión del sanchismo, decía literalmente, que trataba de identificar a la Iglesia con el mal, ¿no? Y luego habló de errores, ¿no? Te veo reírte un poco, no hacer una mueca, ¿no? También como de sonrisa, pero entiendo que esto no le gusta a nadie y menos a ti, ¿no? A ver, a mí lo que pueda decir Isabel Ayuso no me importa. Sinceramente no le doy ningún valor. Creo que ella no tiene ningún valor. Entonces no tiene ningún peso en esta partida, con lo cual puede opinar lo que ella quiera. Todo el mundo puede opinar lo que todo el mundo quiera. No creo que tengamos que darle mucha importancia porque es que ella no tiene ninguna importancia en esto. No sé cuál será su futuro ni cuál es su pasado. Lo que sí sé es cuál es su presente y tiene unas cuantas residencias que revisar en cartera. Entonces debería preocuparse un poquito más de otras cosas y medir un poco más lo que dice, solamente por las sensibilidades de sus su propia gente, porque entiendo que dentro de las víctimas hay gente, hay gente suya. Entonces tendría que ser un poco más inteligente, un poco más inteligente. De la nada, un poco más inteligente. A nivel político, ¿qué te gustaría que supusiese tu relato, tu denuncia y el de tantas personas que han ido detrás y también delante? Bueno, yo creo que a nivel político, como todo en mi vida, yo siempre, incluso en mi obra, ¿no? Es algo que yo, con lo que yo trabajo y es hacer de lo íntimo algo universal. Es de la pequeña piedra que se convierta, que haga grandes ondas en la superficie del agua y que eso llegue a todas las orillas. Entiendo que este relato tiene que llegar y tiene que llegar no solo el mío, sino el de todos, porque somos muchos y somos muchas. Atención a las mujeres, porque hay muchas mujeres también que han sido abusadas por miembros de la iglesia. No podemos olvidar esto y parece que solo hayamos sido hombres. Es cierto que en esa época de la que estamos hablando y en la que nos concentramos, la enseñanza era masculina, pero después ya dejó de ser masculina y fue mixta y se siguieron cometiendo estas atrocidades, con lo cual hay que prestar atención a eso. A nivel político, yo lo único que quiero es que no mientan. Yo soy muy de pedir mínimos, porque a los máximos no vamos a llegar. Pero yo lo que quiero es que no nos mientan y que no jueguen con nosotros eh, como una bengala política que se van lanzando unos a otros para iluminar. Creo que esto es una cuestión de Estado, sinceramente. No es una cuestión menor, no es una cuestión que puede tratarse en un lateral, sino que creo que es una cuestión ética y es una cuestión moral y es una cuestión de calado. Y para eso tiene que existir una comisión parlamentaria, además de una comisión independiente, siempre eh, cuantificada y siempre regida y gestionada por una comisión parlamentaria. Esto debe ser eh, mostrado en sede parlamentaria, porque es una cuestión que nos concierne a todos. Además, es que hay una cosa que creo que es que hay un concepto que creo que es erróneo en este momento y es eso de ese titular de tenemos que proteger a las víctimas, entonces tenemos que hacer una comisión independiente para que las víctimas no... Primero, la palabra víctima a mí no me gusta. No creo que seamos víctimas. Somos personas que han sufrido una atrocidad en manos de miembros de la Iglesia Católica. Esa es exactamente la letra pequeña de lo que estamos tratando aquí. Y en segundo lugar, estas personas con las que yo tengo relación ahora mismo y que representan asociaciones, etcétera, no tienen ningún problema en hablar en público, en hablar en sede parlamentaria. Al contrario, tienen ganas de mostrarse y tienen ganas de que las escuchen y tienen ganas de que se sepa. Entonces, ese subterfugio, vamos mal, no nos sirve. Queremos hablar y queremos que el mundo no queremos que nos escondan. Ya hemos vivido muy escondidos, no pueden volver a jugar a esto. ¿Qué necesitarías tú personalmente para, digamos, recibir una reparación personal? No lo sé.
No lo sé, no sé cómo se cuantifica esto, no sé cómo se cuantifica una vida vivida así. No sé, no lo sé. Creo que eso es algo tan personal y creo que no se puede hablar de eso como colectivo. No existe un colectivo del dolor. Eh, sí existe una serie de individualidades con sensibilidades diferentes, con casos distintos, etcétera. En mi caso, si me lo preguntas, no lo sé. Es que no lo sé. Ahora mismo estoy gestionando el momento y realmente no se cuantifica, no sé cómo cuantificar, no sé cómo medir, no sé cómo contar tampoco. Yo que tenía un relato tan claro, de repente mi relato está descubriendo cosas que no sabía que existían. Eh, no lo sé. Tú mismo estás publicando, por ejemplo, en redes sociales, algunos mensajes que te llegan y que, bueno, pues son ataques personales hacia ti. Eh, ¿Por qué crees que hay personas que sienten la necesidad de hacer esto, de atacar a una persona que simplemente ha denunciado algo que lleva tanto tiempo oculto? Pues no lo sé, no me lo he preguntado. A ver, también te digo, he puesto dos ejemplos. Tampoco han sido de los peores ejemplos de lo que he recibido. He intentado que fueran los ejemplos más demostrativos de los mensajes que recibo. He recibido muchos mensajes maravillosos, la mayoría, y pues te diría un 10% mensajes horribles, pero horribles, horribles, que no he querido ni enseñar. ¿Qué les lleva a eso? Pues no lo sé, pero para mí son un poco como pues el caso que le hago a Isabel Díaz Ayuso cuando habla. Lo mismo, cero. No me interesa, no forman parte de mí, pero sí quiero que la gente los oiga y sí quiero que el mundo se entere de que eso existe. El mundo también tiene que saber que existe esta señora, obviamente. Bueno, ya se encarga ella de que el mundo se entere, pero en este tipo de odio, que también viene alimentado por ahí, eh, quiero ser yo, en la medida de mis posibilidades, quien lo muestre para que el mundo sepa que esto existe y que por mucho que hayas sufrido en la vida, siempre va a haber alguien, porque forma parte del 10% de la condición humana, que va a intentar castigarte por mostrarle al mundo sus partes más complicadas. Para eso siempre hay un castigo. Nadie quiere ver su parte más oscura. ¿Cómo valoras el papel de la prensa bueno, a la hora de destapar este tipo de abusos y violaciones en la iglesia? Pues mira, conmigo han sido fantásticos todos. Personalmente, un flipe. Súper cuidadosos, no ha habido nadie que haya intentado algo más allá de nada, llevar a un terreno que no fuera honesto, al revés, súper cuidadosos. Es cierto que he tenido que decir que no a el 50% de las cosas porque no quería tomar una vía que llevara a este tema a un sitio donde no tiene que estar. Entonces he intentado cernirme a informativos, a algunos programas que sabía que me iban a tratar bien y que iban a tratar el tema con la sensibilidad adecuada. Es algo que yo he no pactado, pero sí hablado antes y me he asegurado antes de que eso iba a suceder así. Con lo cual, me he sentido súper acompañado, muy bien acompañado y muy bien tratado. En cuanto a la prensa en general, no conmigo, sino con el tema, eh, bueno, tenemos un problema. Es el problema de que falta gente, de que el mundo del periodismo sufre muchísimo y ha sufrido mucho, lleva muchos años sufriendo. Hay gente que hace 1.000 millones de cosas que no da eh, y la prensa se nutre de la actualidad. Entonces yo sigo temiendo muchísimo que este tema pase de ser actualidad a no ser realidad y que haya que estar continuamente reconvirtiéndonos en actualidad. Es muy cansado, yo no puedo hacer eso ya, no puedo hacer eso, tengo que volver a mi vida, tengo que seguir con mis cosas, con mi literatura, que es realmente lo que me salva la vida. Ese es el temor que tengo, que yo entiendo dónde estáis. Lo entiendo muy bien, porque tengo muchos amigos periodistas, entonces no me cuesta y sé lo difícil que es mantener un tema como este cuando se desinfla. Lo sé muchísimo. Entonces me devano los sesos pensando a ver cómo se puede hacer para que nadie tenga que hacer un esfuerzo titánico para que esto salga.
Has comentado, ¿no? Que bueno, pues también tienes ganas de volver a tu vida diaria, escribir. ¿Cómo crees o crees que este punto de inflexión en tu vida va a afectar también a tu forma de escribir, a las cosas que escribes? No va a afectar. O sea, va a afectar en la medida en que me afecta a mí y todo lo que me afecta, todo lo que yo escribo es muy cercano a lo que soy. No creo cosas, eh, no hago ciencia ficción, no hago novela negra, no hago género, hago, bueno, novelas sobre la vida, sobre las personas. Entonces, obviamente sí va a afectar, pero tengo en mente algo que no, que en lo que no había pensado ni se me había ocurrido de ninguna de las maneras antes de que esto pasara y lo voy a llevar a cabo, lo voy a hacer y me hace muchísima ilusión porque creo que es un tipo de obra totalmente distinta a lo que he hecho. Pero va a ser una parte, va a ser algo dedicado a esto y a cómo yo entiendo que la sociedad necesita entender esto de una forma eh, que no sea solo leer un libro, cerrarlo y, ay, qué fuerte y qué difícil y qué heavy, qué duro, qué interesante. No, que se quede. Quiero escribir algo que se quede y que sirva a este país o bueno, al resto de los países que lo lean, me da igual, pero que sirva.